A saludar al magíster en economía José Nicolás Casas para que hablemos del tema del petróleo. ¿Qué está pasando con esta economía global? José Nicolás Casas, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? Hola ¿Qué tal, José. Urias? Todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, nosotros hacíamos un análisis con Daniel, y mejor dicho, él lo trajo, de que nosotros estamos entretenidos con Cristina, si sale al balcón o sale al balcón, y en el mundo se están tirando misiles y eso va a repercutir en la economía mundial. ¿Estamos muy errados, amigos? No, no, para nada. Creo que por ahí lo cotidiano le pierde de vista lo importante, por lo menos a nivel económico, que está pasando a nivel mundial, ¿no? Así que seguramente estamos cruzando por otro camino en cuanto al análisis económico. Y en lo que pasa en Medio Oriente, ¿qué nos puede afectar a nosotros en esta parte del mundo? Que lo vemos allá lejos, 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 pero después vienen los lamentos. Bueno, sin duda este conflicto trae sus consecuencias en lo inmediato, en la commodity más relevante que es el petróleo. Hace unos días atrás, o mejor dicho, hace unas semanas atrás, antes del conflicto, el precio del petróleo prácticamente en los mínimos, estaba alrededor de 63, 64 en el Brent, que es el precio del petróleo de la Unión Europea y que se toma como referencia por lo menos acá en Argentina. Y este mínimo ha escalado hasta $76 por barril aproximadamente y ahora se redujo un poco a $73. Naturalmente que esto tiene sus efectos tanto positivos como negativos en Argentina y a nivel mundial dependiendo del tipo de país. Bueno, vamos a ver qué pasa con Argentina. Hace unos días, si no me equivoco, el presidente de YPF, Horacio Marín, había anunciado prácticamente que cualquier variación en el precio internacional del petróleo va a tener su correlato en el combustible local. Sí. Quiere decir que va a repercutir naturalmente en la suba de combustible. No sé si se acuerda, hace unas semanas atrás, cuando el precio, antes de que se desate la guerra o el conflicto, mejor dicho, la nafta había mermado un poco, se había anunciado ciertas mermas. Ahora, naturalmente, este conflicto, esta escalada del conflicto, va a traer aparejado algún tipo de modificación si es que esto se mantiene en el tiempo. José, es decir, no podría YPF, que es la empresa de bandera, no podría, pese a la producción de vaca muerta, no podría bancar un aumento a nivel mundial. No, no lo veo factible, ya que la política es justamente adaptarse a lo que sería el precio internacional, por lo menos lo que uno estuvo viendo. Ahora, que por decisión política el YPF decida mantener el precio de los combustibles estable, es otra cuestión, pero cuando se analiza la política que viene teniendo, o por lo menos los anuncios que viene realizando, no se esperaría. Ojo que esto tampoco es negativo, ¿no? Me refiero, hay otra cuestión que no nos estamos viendo, sin duda perjudica al consumidor, pero esto es muy atractivo si lo vemos desde el punto de vista de vaca muerta, ya que los pozos de combustible no convencional que están en Neuquén necesita un precio más elevado de lo cotidiano como para que sea rentable. Y esto naturalmente trae aparejado mayor incentivo a las inversiones en el sur argentino, ¿no? Es decir, a vaca muerta va a quedar horrible esto, pero Sí. el conflicto este le vendría bien. Y claro, porque el precio de referencia es más alto, por lo tanto la rentabilidad es mucho mayor y la atracción para traer nuevas inversiones es mucho más atractiva de lo que fue hace un tiempo atrás. Siempre y cuando, a ver, el escenario se mantenga que el precio del combustible siga siendo sostenido, ¿no? Porque también puede haber una desaceleración en el conflicto, firma la paz y el precio vuelve a precios anteriores, que todavía eran muy rentables para vaca muerta, pero ahora es mucho más atractivo. Pero cuando lo mirás a tu bolsillo, al bolsillo de todo, A ver, decís, es un dolor de cabeza. no, sin duda, sin duda, sin duda. Esto es para dar un pantallazo general. Obviamente que, ¿qué pasaría si el conflicto, supongamos, escala mucho más, donde ya hay perjuicios mayores? Hay un estudio de la Universidad de Oxford donde presenta tres escenarios posibles
y uno de estos es que el conflicto escale un poco más y se detenga la producción, por ejemplo, de Irán, que es uno de los mayores productores a nivel mundial, y dice, bueno, ¿qué pasa si la inflación no, sino el precio del barril llega a $90? Bueno, eso naturalmente a nivel mundial va a traer aparejado menor crecimiento económico, posiblemente los cortes de la tasa de reserva de Estados Unidos se reduzca o se retrase. Esto implica que las tasas de interés de referencia a nivel mundial no se vayan reduciendo y tienen su repercusión para el financiamiento de los países en desarrollo, como por ejemplo Argentina. Entonces sí que va a generar un problema. Ahora, ¿qué ocurriría si escala mucho más el conflicto y llega a un precio de, por ejemplo, $130 el barril? Ya sería un escenario bastante complejo, donde ahí más o menos el crecimiento sería mucho menor a nivel general y puntualmente en Estados Unidos, y donde la FED, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, empieza a tener una política monetaria agresiva, es decir, sube la tasa de interés, con lo cual muchos precios de las commodities empiezan a subir, y también trae aparejado de que el financiamiento sea mucho más elevado para los países como Argentina en cuanto a conseguir préstamos. Y esto también puede hacer ruido con el tema del dólar y con estas cosas que nosotros tenemos atado con alambre todavía. Bien, exactamente, sí. A medida que la Reserva Federal sube sube la tasa de interés, el dólar se aprecia, se vuelve mucho más atractivo, y el dólar se vuelve como un refugio de valor, y su precio empieza a encarecerse con respecto a las otras monedas. Entonces podemos ver una depreciación de la moneda, o mejor dicho, una apreciación del dólar, ¿no? Una depreciación del peso nuestro. José, hoy se dio a conocer la información de deflación. ¿Querés explicarle a alguno que por ahí no entienda el término qué significa exactamente que estamos en algunos productos, en algunos rubros con deflación? Bien, sí, sin duda. Bueno, lo contrario de la inflación. La inflación, cuando dice que la inflación va cayendo, significa que la inflación se está desacelerando, pasamos un 3, a un 2, a un 1, así sucesivamente. Deflación, hagan en cuenta que venimos en un auto, pisamos el freno y volvemos para atrás. Es decir, los precios se retraen, hay una caída de los precios que eso hace muchos años. Por ejemplo, en tema de la canasta básica de alimentos, en los rubros que están medidos justamente por esta canasta, se ve una deflación. Y hace poquito, no sé si un par de horitas nomás, fue publicado el índice de precio por mayor, que también anunció un retroceso en los precios por mayor, aclaro, ¿no? Y sí tuvo una pequeña deflación, es decir, un retroceso de los precios. Puntualmente es algo que no se ve hace muchos años. Bueno, claro, ahí termino. Sí. Claro que esto es muy positivo, debido a que si los precios al por mayor están teniendo un retroceso, esto a lo largo del tiempo va a repercutir en el precio general. Claro, porque ese es el tema, José, que mucha gente escucha estos números y ve la celebración del equipo económico del presidente y demás, pero te sigue diciendo, che, no lo noto en el súper, en el almacén. En la diaria. Claro, no, por supuesto. A ver, todavía tenemos inflación, y el efecto es cuánto tarda desde que el precio al por mayor llega al supermercado y esto luego se traslada a precios para el consumidor final. ¿Me explico? Entonces quizás son 30, 60 días que esto se va estirando, como quien dice. Pero todavía, ojo, yo te digo, bueno, ahí los precios bajaron, pero si el precio del combustible empieza a acelerarse como se estima que pase, este retroceso del precio por mayor quizás no se vea sus efectos por lo menos en los 30 días que uno esperaría, porque ya tenías una commodity que subió de precio. Entonces, la economía es bastante compleja, sí, para utilizarlo en dos... José, esto también hay que aclararlo. Estos cimbronazos son mundiales, ¿no? Y se van a poner más complicados si vos decís si esto escala. No, sin duda. A ver, el petróleo es una commodity más, que sin duda tiene sus efectos en los precios. Es decir, Estados Unidos, por darte un ejemplo, si sube el precio del petróleo, el barril, ¿no? $130, se estima que la inflación llegue al 6%, que es una locura.
Estamos hablando de que hoy la inflación de Estados Unidos está cercano al 3% aproximadamente, un poquito más, poquito menos. Entonces sí tiene sus efectos en la economía y naturalmente en los precios. Ahora, si la escalada es mucho mayor, imagínate que los precios de combustibles se aumenten o se dupliquen, naturalmente tiene su impacto en los precios o la reducción posible de los precios que podría ya haber tenido entre los meses más. Entonces sí nos repercute, pero hay que ver dos cosas. Primero, el tiempo, quizás una escalada que dure, sea corta y no tenga su cimbronazo en la economía, y luego también tiene que ver cuánto el salto que pega el precio del petróleo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, José Gracias, Nicolás José. Casa, por toda esta explicación, que es algo que vemos tan lejos y ahora hemos tomado conciencia que está a un surtidor nuestro. Hasta luego, un abrazo grande. Gracias. Chao, José, que Hasta ande bien. luego. José Nicolás Casa dando la explicación de lo que pasa allá lejos, hasta que lleguemos a cargar combustible. Daniel Quintero se sale de la vaina porque nos quiere explicar qué es el FBI. O sea, tenemos el equipo SWAT ahora en la Argentina. ¿Vos veías SWAT o no? Sí, ve, con mi viejo. A mi viejo le gustaba mucho SWAT. Sí, a mí me Le gusta toda esa le gustaba cosa. mucho SWAT. Mucho, mucho. Y ahora tenemos todo un